Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Bien, hermanos, en la clase pasada nosotros vimos cómo la nación de Israel se dividió en dos en los días del rey Roboam. ¿Alguien recuerda de quién era hijo Roboam? De Salomón. El reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. ¿Cuántas tribus quedaron en el reino del norte? 10 tribus. Y en el reino del sur, 2 tribus. Y ahí estaba Judá, a quien Dios prometió dar un rey de la descendencia de David. Esa situación habría de prevalecer hasta que el reino del norte fue llevado a cautiverio en el año 722 antes de Cristo, cuando Salmanasar, el rey de Asiria, invadió el reino del norte. Pero hablamos también, y el reino del sur fue llevado al cautiverio cuando Babilonia conquistó la nación en el año 1586. Ahora hablamos también de que los profetas de Israel anticipaban la llegada de un rey ideal que habría de cumplir a la perfección las promesas hechas a David. Vamos al libro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Por qué? Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva al guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio desde ahora y para siempre. Dios está prometiendo aquí, ese no es el fin de la historia. Dios levantará un rey. Y ese rey fue anunciado ampliamente por los profetas, de los cuales vamos a hablar en la mañana de hoy. ¿Qué son los profetas? Bueno, los profetas del Antiguo Testamento son básicamente mensajeros de Dios. La boca de Dios proclamando su palabra. Ustedes recordarán cómo el apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, dice: porque ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa cuando Pedro dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada? ¿Significa eso que nosotros no tenemos derecho a interpretar las Escrituras? Así es como la Iglesia Católica Romana interpreta ese texto. Ellos dicen solo la jerarquía eclesiástica tiene derecho a interpretar las Escrituras, comenzando con el Papa. De manera que si tu interpretación de la Biblia se opone a la del Papa, entonces tú estás equivocado. Porque él es el que tiene el derecho divino de interpretar las Escrituras. ¿Es eso lo que Pedro está diciendo allí? Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra interpretación que aparece allí aparece también en Hechos capítulo 19, en el versículo 32, cuando se arma un tumulto porque los vendedores de templecillos de Diana se ven amenazados por el ministerio del apóstol Pablo. ¿Recuerdan eso? Como en la ciudad de Éfeso comenzaron a gritar por 2 horas: grandes Diana de los Efesios. Vayan conmigo a Hechos capítulo 19. Para poder entender de qué está hablando Pedro allí. Dice en el versículo 39, el que trata de calmar la multitud, no es en el versículo 32, 39 dice: y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir.
La palabra que nuestra Biblia traduce decidir aquí es exactamente la misma que Pedro traduce como interpretación. O sea, lo que Pedro está diciendo es: ninguna profecía de la Escritura fue dada por decisión privada del profeta. O sea, no fue que un día Isaías se sentó debajo de una mata y comenzó a pensar en el futuro y escribió Isaías 53 acerca del siervo sufriente del Señor. No. Dice Pedro, ninguna profecía de la Escritura fue por decisión privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, movidos por el Espíritu Santo. Era Él el que hablaba a través de los profetas. Por eso constantemente los profetas usaban frases como estas. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Vino a mí palabra de Jehová. Por eso un autor define a los profetas como uno llamado a comunicar la revelación de Dios a los hombres. Eso es un profeta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, si no hay pregunta, nosotros podemos dividir los profetas en dos grandes grupos: los ejecutores del pacto de Dios y los profetas escritores. Mis hermanos, ¿quién es el primer profeta que aparece en la Biblia? ¿Quién es el primer profeta? No el más grande profeta, el primer profeta que aparece cronológicamente en las Escrituras. Samuel. No ha habido. Moisés. Moisés es el primer profeta que aparece en las Escrituras. El mensajero de Dios por el cual Dios revela su ley en el Sinaí. El papel de los profetas que vinieron después de Moisés fue aplicar el pacto de Dios. Como dice alguien, ellos debían exhortar al pueblo a obedecer el pacto. Estos profetas recordaban al pueblo las bendiciones que trae la obediencia y las maldiciones que acarrea la desobediencia. Así que estos profetas, después de Moisés, son ejecutores del pacto. ¿Quiénes son los dos grandes profetas que suceden a Moisés y que no escribieron ningún libro de la Biblia? Los dos grandes profetas del Antiguo Testamento que siguen a Moisés y que no escribieron ningún libro de la Biblia. Pedro. Elías y Eliseo. Elías y Eliseo. Ambos ministraron en el reino del norte. Que por cierto, para que no se confundan, hermanos, cuando ustedes leen la Biblia, en la historia del Antiguo Testamento, después de la división del reino, cuando dice Israel, se refiere al reino del norte. Normalmente cuando se refiere al reino del sur se habla de Judá, porque solo Judá y Benjamín quedaron en el reino del sur. Así que eso puede confundir, porque uno está leyendo la historia y dice, ¿cómo que Israel? Bueno, porque a partir de la división, el reino del norte se llama Israel. Y Elías y Eliseo profetizaron en Israel, es decir, en el reino del norte. Y ambos llamaron al pueblo al arrepentimiento y a confiar en Dios. Una de las características de Elías y Eliseo es que ambos enfrentaron a los reyes de Israel. Hubo 19 reyes en Israel después de la división. ¿Cuántos de esos 19 reyes del norte hicieron lo malo ante los ojos del Señor? ¿Cuántos? Todos. Todos. En el reino del norte no hubo un solo rey bueno, un solo rey justo. En el reino del sur fue diferente. Fue mitad y mitad, más o menos. Pero en el reino del norte todos eran malos. Y Elías y Eliseo confrontaron a los reyes del norte para que volvieran al pacto de Dios. Ambos visualizaron lo deprimente que estaba la situación en Israel en aquellos días. Esos son los ejecutores del pacto. Ahora, a partir del siglo 8 antes de Cristo, los profetas comienzan a poner por escrito sus mensajes. Y por eso se les conoce como los profetas escritores. Amós, Oseas profetizan en el reino del norte, mientras que todos los demás profetizan en el reino del sur.
Algunos como Isaías y Jeremías profetizaron antes del exilio, es decir, antes de que Israel fuera llevado al cautiverio por la nación de Babilonia. Otros como Ezequiel y Daniel profetizaron durante el exilio. Y otros como Ageo, Zacarías, Malaquías profetizaron después del exilio. ¿Cómo dividimos a los profetas escritores? ¿Cómo se dividen los profetas escritores? ¿Cómo le llamamos? Profetas mayores y profetas menores. Bien, ¿quiénes son los profetas mayores? ¿Los más importantes? ¿Por qué se le llama profetas mayores? Porque los libros eran más largos. Tan sencillo como eso. No es muy complicado. Porque los libros eran más largos. ¿Quiénes son los profetas mayores? Bueno, ya van a hacer trampa porque están ahí. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Catherine, no me pongan los profetas menores en pantalla. ¿Quiénes son los menores? Ageo, comenzaron lejos, Ageo. Oseas, Habacuc, Jonás, Miqueas, Joel, Abdías, Zacarías, Malaquías, Nahum, ya me lo mencionaron, Habacuc lo mencionaron ya. Ageo, faltan dos. Amós, Jonás ya lo mencionaron. Joel también. Miqueas, esos son los 12 profetas menores. Hermanos, yo no le voy a preguntar cuántos de ustedes han leído los profetas menores, pero sería una vergüenza que usted llegara al cielo y se encontrara con Miqueas. o peor con Abdías o Ageo, que sus libros solo tienen un capítulo, por favor. O sea, tú no leíste mi libro, un solo capítulo. Los profetas menores son fantásticos para ver la gloria de Jehová y por qué Dios debe ser temido en esos profetas. Bien, ¿cuáles eran los elementos contenidos en el mensaje de estos profetas? Bueno, antes de eso, debemos notar, hermanos, que los profetas de Israel, y esto es muy importante, no gastan sus energías en criticar o quejarse del poder militar de los asirios, de los babilonios, de los egipcios, no. Mayormente se concentran ¿en qué pueblo? En Israel, en el pueblo de Dios, que es llamado a vivir una vida santa. Es por eso que vemos a los profetas denunciar lo que el pueblo había hecho con los mandamientos de Dios. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No los paganos, y los profetas tienen cosas que decir a los paganos, porque Dios es el Dios de toda la tierra. Pero la preocupación principal de Dios es su pueblo. El pueblo que había recibido su palabra, que había recibido su ley. ¿Qué hizo Israel con la ley de Dios? Una religión sin sentido. Eso es lo que el pueblo de Israel había hecho. Ellos no atacaban la ley mosaica. Hay personas que creen que los profetas de Dios atacaban la ley mosaica porque los profetas decían, no me traigan sacrificios. Y alguien puede decir, ¿está diciendo Dios allí que no le interesaban los sacrificios? No, lo que Dios le estaba diciendo al pueblo era, no descarguen su conciencia creyendo que porque vienen todos los sábados al templo con un becerro, ya ustedes están bien delante de mí. Era una religión ritualista la que Israel había hecho finalmente con la ley de Dios. Por eso ellos llaman al pueblo al arrepentimiento, a regresar a los términos originales del pacto. Por otra parte, debemos tener cuidado, y aquí sí, hermanos, esto hay que subrayarlo. Debemos tener cuidado con ver a los profetas de Israel primordialmente como personas que predicen el futuro. Generalmente cuando uno oye la palabra profeta, ¿qué es lo que viene a la mente? Un profeta, una persona que predice el futuro. No, los profetas de Israel primordialmente no eran personas que predecían el futuro.
Más bien debemos verlos como hombres que proclamaban las promesas de Dios para llamar a su generación a ser fieles al pacto. Los profetas eran los predicadores de hoy. Eran los predicadores de aquellos días. Sí, nuestro Dios conoce el futuro. Pero ¿saben por qué Dios conoce el futuro? Porque Él se encargará de llevar a cabo lo que Él ha prometido. Nuestro Dios conoce el futuro porque Él forja el futuro. Déjenme poner un ejemplo aquí para entender cómo es que Dios ve el futuro. Si un juez condena a un acusado y le dice, tú vas a pasar 30 años de cárcel, ese juez, si él puede hacer cumplir su palabra, sabe que ese hombre va a pasar 30 años en la cárcel. No porque él predice el futuro, sino porque él lo decretó. Por supuesto, muchas cosas pueden pasarle a ese reo. Se puede morir antes de los 30 años, puede ser libertado por buena conducta, pero en lo que depende del veredicto del juez, él va a pasar 30 años. Yo sabía hoy en la mañana que yo iba a dar esta clase. ¿Por qué? Porque yo la planifiqué. Bueno, en el caso de Dios, Él sabe lo que va a suceder porque Él planifica el futuro. Él es el que decreta el futuro. Como dice un autor, las profecías bíblicas testifican que Dios cumplirá sus promesas. Dios modela al futuro conforme a su fidelidad. Dios dijo que Él iba a hacer algo y Él lo va a hacer. Las cosas van a ser como Él dice que van a ser, y los profetas lo anuncian de antemano. De manera que el mensaje de los profetas era relevante para su propia generación, aun cuando hablaban de cosas futuras. Porque lo que ellos presentaban eran las promesas de Dios para llamar al pueblo a ser fiel a Dios. Por otra parte, hermanos, es interesante notar que la mayor parte de las profecías futuras que encontramos en el Antiguo Testamento están en nuestro pasado. Voy a repetir eso otra vez. La mayoría de las promesas que eran futuras en el tiempo de los profetas, ahora ya están en nuestro pasado. Por ejemplo, los profetas hablaron de la venida de Jesús, la primera venida de Jesús, y eso se cumplió. Los profetas hablaron de la muerte de Jesús en la cruz, como vemos en el Salmo 22, eso ya se cumplió. Los profetas hablaban de la resurrección de Jesús, eso ya se cumplió. La mayor parte de las profecías que eran futuras, cuando los profetas las proclamaron, ahora se encuentran en nuestro pasado. ¿Saben qué porcentaje de profecías del Antiguo Testamento todavía se encuentran en nuestro futuro? Menos del 5%. Menos del 5%. Y no olvidemos que el propósito de estas profecías no es revelarnos hoy las noticias de mañana, como si fuera un periódico. Hay personas que están buscando en las profecías bíblicas ver, entonces por fin, de dónde que viene el anticristo y cuándo es que va a pasar esto. Y lo tienen todo planificado como si la Biblia fuera el periódico de mañana dado hoy. No, no vean la Biblia de esa manera. Hermanos, la Biblia no es una bola de cristal para que nosotros estemos elucubrando a ver qué es lo que va a pasar mañana y el ejército tal y ya se movilizó y el chip que le van a poner a la gente en la mano. Hermano, mire, cuando usted lea eso, usted puede estar seguro que lo que está leyendo es un disparate. No lo siga leyendo. No lo siga leyendo, eso es un disparate. La Biblia no fue dada para eso. La Biblia nos presenta las grandes promesas de Dios para alentarnos a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, sabiendo que nuestro Dios cumplirá lo que Él ha prometido porque Él es fiel. Es para eso que están esas profecías ahí. ¿Y de qué hablaban los profetas del Antiguo Testamento? Bueno, en primer lugar hablaban de juicio. Hablaban de juicio. En contraste con los predicadores de la prosperidad en el día de hoy, que dicen a la gente, no se preocupen, todo va a ir bien, si te conviertes a Cristo, tú vas a tener una gran casa, buena salud, un buen matrimonio. Los profetas del Antiguo Testamento se encargaron de exponer el pecado del pueblo y del juicio que vendría sobre el pueblo de parte de Dios. Y hermanos, a veces el lenguaje que usan los profetas del Antiguo Testamento
Si no es porque nosotros sabemos que eran inspirados por Dios, pensaríamos que estaban mal de la cabeza. Imagínense, hermanos, a un profeta del día de hoy, o a un predicador, perdón, del día de hoy, que se para en un púlpito y predica con estas palabras: oíd esta palabra, vacas de Basán. ¿Qué ustedes creen? Que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores: traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. ¿Qué mensaje? Juicio sobre el pueblo por causa de su pecado. Y nosotros vemos en la historia de Israel que ellos ignoraron ese mensaje en el reino del norte. ¿Y qué pasó? Fueron llevados al cautiverio en el año 722. Y lo mismo le ocurre al reino del sur por causa de su pecado, destruido por los babilonios en el 597 y luego llevado en cautiverio en el 586. Y los profetas se encargan de señalar el hecho de que esos eventos no fueron accidentes, acciones del juicio de Dios sobre el pueblo. Este juicio es retardado por años hasta que la paciencia de Dios se agota, debido a la falta de arrepentimiento del pueblo. De hecho, mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, déjame decirte algo: la paciencia de Dios tiene un límite. Hay un límite que el pecador trasciende, una línea que pasa el pecador, que solamente la conoce Dios. Cuando Dios le dice al pecador: no más. Dios es bueno y misericordioso, pero con Dios no se puede jugar. Y eso fue lo que aprendió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En el exilio Dios habla a través del profeta Ezequiel para asegurarle al pueblo que todo lo que estaba sucediendo era un castigo de Dios. No era que los dioses de las naciones eran más poderosos que el Dios de Israel. ¿Cómo quebrantaron los israelitas el pacto de Dios? Idolatría. Idolatría, se hicieron ídolos, se inclinaron ante esos ídolos y aún representaron erróneamente al Señor, creyendo que podían reducirlo al templo, divorciando la religión de su vida diaria. Ellos decían: templo de Jehová, templo de Jehová. Nosotros tenemos el templo de Jehová, nada puede sucedernos porque tenemos el templo de Jehová. Y Dios le dice: ¿y ustedes creen que porque el templo está allí yo no lo voy a castigar? Codicia. Israel era una teocracia, pero recuerden que ellos querían ser como las demás naciones. Ellos codiciaban a las demás naciones. Injusticia. Los profetas denunciaron la injusticia que los líderes sobre todo cometían en el pueblo de Israel. Así que el mensaje de los profetas era un mensaje de juicio, pero también era un mensaje de esperanza. Era un mensaje de esperanza. El juicio de Dios hacia su pueblo no sería el fin de su trato con ellos. Hay un elemento condicional en el pacto de Dios con Moisés: si ustedes obedecen mi pacto, serán bendecidos. Pero había un elemento incondicional en la promesa que Dios le dio a Abraham. Y conforme a esa promesa, Dios trataría con su pueblo otra vez. Y mis hermanos, Dios está más interesado en la misericordia que en el juicio. Cometemos un error cuando sacamos fuera el juicio de Dios, pero Dios está más interesado en la misericordia que en el juicio. Su juicio se lleva a cabo por razón de su gracia. Su disciplina busca la restauración de su pueblo por medio del pacto. Así que mientras la historia de Israel muestra el fracaso del pueblo de Dios, los profetas estaban proclamando un futuro glorioso para el pueblo de Dios, mucho mejor que el pasado que ellos habían vivido. Y muchas veces nosotros vemos a los profetas del Antiguo Testamento diciéndole al pueblo algo como esto: ¿ustedes recuerdan cómo eran las cosas en aquellos buenos tiempos bajo el liderazgo de Moisés, David y Salomón? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Lo que viene es mucho mejor. Lo que viene es mucho mejor. Habrá un nuevo pacto, una nueva nación, un nuevo templo, un nuevo rey e incluso una nueva creación. Lo que viene es mejor.
Así que lo que se está prometiendo en el Antiguo Testamento no es la reconstrucción del reino parcial que tuvieron los judíos en el Antiguo Testamento. Es un reino nuevo, un reino perfecto, perfecto. Esa es la promesa de Dios. Habiendo visto estos dos elementos, juicio y esperanza, veamos ahora el mensaje profetizado. Hermanos, ¿alguien recuerda cuáles son las promesas que Dios le dio a Abraham? ¿Qué Dios le prometió a Abraham? Miguelina. Serían bendecidas en él toda la familia de la tierra. ¿Qué más? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Una nación, un pueblo, una tierra. Y decíamos en una clase anterior que aunque no está implícita, sí está, no está explícita, pero sí está implícita la promesa de un rey, el aplastador de la serpiente. Bien, miren cómo los profetas profetizaron acerca de todos esos elementos. En primer lugar, los profetas hablaron del nuevo pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Y ahí vemos varias cosas en el libro, en los libros proféticos. Por ejemplo, ellos hablan de un remanente. ¿Han visto eso en el Antiguo Testamento? Que se habla de un remanente. ¿Qué es un remanente? Doña Lida. Lo que queda, ¿verdad? Lo que queda. El pueblo sería destruido, pero va a quedar un remanente. A pesar de que Dios traería un terrible juicio sobre su pueblo, no lo destruiría por completo. Un remanente sería preservado. Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10, versículos 20 al 21. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Ser un elemento constante en las profecías del Antiguo Testamento. Ellos hablaban de un nuevo éxodo, un nuevo éxodo. El pueblo judío en el exilio de Babilonia estaba en una condición similar al pueblo de Israel en Egipto. Habrá un nuevo éxodo, como vemos en Jeremías capítulo 16, versículos 14 y 15. Otro tema prominente en el libro de los profetas es el siervo de Jehová. Israel señala que este nuevo éxodo lo alcanzará el siervo de Dios. Ahora, ¿quién es este siervo de Dios? Hermano, yo sé que yo estoy dando muchos elementos aquí, pero es importante para entender los libros proféticos. El siervo de Dios en el Antiguo Testamento aparece de dos maneras diferentes. A veces aparece como Israel. Israel es el siervo de Dios. La nación de Israel es el siervo de Dios. Isaías 44. Versículo 1 y 2, ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Jesurún, otra palabra para Jerusalén, a quien yo escogí. Pero otras veces ese siervo es identificado con un individuo utilizado por Dios para rescatar a su pueblo. Isaías 49, 5 al 6. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. O sea, fíjense aquí, ¿qué decíamos en el capítulo 44? Israel es el siervo de Dios. Pero aquí aparece otro siervo que es el que va a congregar a Israel. Este siervo ya no es la nación, es un individuo. Y ese individuo no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Él es el verdadero siervo de Jehová, que sufre la muerte en lugar de su pueblo, para que todas esas promesas de Dios puedan ser cumplidas en el pueblo de Dios. Por otra parte, algo prominente en las profecías del Antiguo Testamento es que ese siervo de Jehová, que es Jesús, no sería únicamente el salvador de la nación de Israel.
sino que sería el Salvador del mundo. Vean una vez más el capítulo 49 de Isaías. Y hay un paréntesis allí. Yo espero que ese paréntesis no les dificulte entender lo que el texto dice. Versículo 5 otra vez. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para hacer su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, Dios le dice a este siervo, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, incluyendo República Dominicana. Ese siervo es Jesús. Y él no fue levantado únicamente para ser el Salvador de Israel. Él fue levantado para cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que ese es el mensaje de los profetas en cuanto al pueblo de Dios. Pero los profetas también hablaron de el lugar de Dios. Recuerden que el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Recuerdan eso? El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. En el libro de Ezequiel se nos narra una visión de la gloria de Dios abandonando el templo en Jerusalén. Dios afirma que no puede morar con un pueblo pecador, por lo cual Él retira su gloria. Viene el juicio y el templo se vuelve un caparazón vacío, ¿verdad? En los días de Ezequiel. Sin embargo, el final del libro de Ezequiel concluye describiendo ¿qué? ¿Tampoco han leído el libro de Ezequiel? ¿Cómo concluye Ezequiel? Señores, no lleguen al cielo sin haber leído Ezequiel. ¿Cómo concluye el libro de Ezequiel? Describiendo ¿qué? Está ahí en la pantalla, señores, un templo. Un templo, describiendo un templo. Y algunas personas comienzan a especular: mira, ya las piedras están cortadas y en Israel se va a construir el templo de Dios otra vez. Y yo me pregunto, ¿para qué? ¿Para volver a hacer sacrificios? Cuando el libro de Hebreos dice claramente que ya esos sacrificios cesaron porque Jesús hizo un solo sacrificio una sola vez y para siempre. No, mis hermanos. Ese templo de Dios es demasiado increíble, por lo que no parece referirse a una construcción terrenal. Es símbolo de una nueva creación. Recuerden que el plan de Dios no se limita a los israelitas, es a todo el mundo, a toda la creación. El creador de todas las cosas ha decidido deshacer lo creado, deshacer los efectos del pecado y renovar todas las cosas. ¿Qué es entonces la Nueva Jerusalén? ¿Una ciudad en forma de cubo que va a descender a la tierra? No. La Nueva Jerusalén es la nueva creación donde vivirá el nuevo pueblo de Dios. Hermanos, es importante entender que las profecías del Antiguo Testamento encuentran su cumplimiento final en Cristo. En Cristo, aun cuando hable en un lenguaje que era entendible para el pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. Dejen ponerles un ejemplo y yo creo que van a entender a qué se refieren todas estas profecías del templo, la Nueva Jerusalén, etc. Un autor dice lo siguiente: imagínense a un padre de hace un siglo que le promete a su hijo regalarle un caballo cuando cumpla 20 años. Posteriormente se inventan los carros y el padre le da al muchacho un carro en vez de un caballo. Pregunta: ¿dejó de cumplir el padre su promesa? ¿Sí o no? No. Dice, la promesa se cumple, pero no literalmente. El padre no habría podido prometerle a su hijo un carro porque nadie hubiera entendido el concepto hace más de 100 años.
De manera similar, Dios le hizo promesas a Israel de modo que Israel pudiera entenderla. Utilizó categorías familiares para ellos como nación, templo, riqueza material en la tierra, pero el cumplimiento en sí rompe con todos los límites de esas categorías. Esperar un cumplimiento literal es perder de vista lo esencial. Es como recibir un carro de motor pero seguir esperando un caballo. Y eso es lo que le pasa a muchas personas en el día de hoy, específicamente a los dispensacionalistas. ¿Qué son los dispensacionalistas? Vengan el próximo domingo, que de esa va a ser la clase. Pero el problema de los dispensacionalistas es que todavía están esperando que le den un caballo, y Dios les acaba de dar un carro, un Mercedes-Benz 500, en cumplimiento de su promesa. Todas las promesas del reino de Dios, dice este autor, se cumplen en Cristo. Él es el pueblo de Dios, Él es el lugar de Dios y Él es el gobierno de Dios. Todas esas promesas apuntan hacia Jesús y la obra que Jesús habría de hacer. Y eso nos lleva al gobierno de Dios. Recuerden, el reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. ¿Qué promete Dios a su pueblo? Un nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31, y aquí: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Por supuesto, este nuevo pacto no desecha las promesas del pasado, sino que las cumple. Ahora, ¿cómo las cumple? ¿Cómo puede Dios cumplir sus promesas de bendecir a un pueblo pecaminoso? Nuevamente se repite la pregunta que nosotros vimos en el Éxodo: ¿cómo puede un Dios santo habitar junto a un pueblo teñido de pecado? A través de la obra salvadora de Jesús. Jesús muere, nosotros somos salvados y Dios nos transforma desde el interior. Por eso es que en el libro de Ezequiel y de Joel se nos habla de la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que había de transformar al pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 36. Hermanos, escuchen este texto. Lo que Dios promete en el nuevo pacto. Versículo 25: esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. ¿Cuándo se cumplió esa promesa? ¿En quién se cumple esa promesa? En Jesús. En Jesús. Lucas capítulo 22. Hermanos, este es el nuevo pacto instituido y obtenido por nuestro Señor Jesucristo por medio de su muerte. ¿Qué dice el Señor cuando instituye la Santa Cena? Lucas 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta es la copa del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Y así como Dios gobernó por medio de un rey en el antiguo pacto, así lo hará en el nuevo pacto. La promesa de que un descendiente de David se iba a sentar en su trono se cumple ¿en quién? En Jesús. Lucas, otra vez. Lucas capítulo 1.
Versículo 67, Zacarías su padre, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Dios está cumpliendo el pacto que hizo con David. Versículo 70, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre. Ahora conecta con Abraham. Jesús es el que cumple esas promesas. Y de esa manera el gobierno de Dios es establecido primero en el corazón de aquellos que creen en Jesús y cuando Jesucristo vuelva en el mundo entero. Bien, hermanos, el tiempo se está yendo. Yo sé que la clase de hoy ha sido densa. Yo tengo aquí un poco más de material, pero quería preguntar, ¿hay algo que no se ha entendido? Yo prefiero dar estos 5 minutos para responder preguntas y no seguir con el material que tengo allí, porque sé que ha sido muy denso el material de hoy. ¿Hay algo que no se haya entendido? ¿O alguna pregunta que tengan, aunque hayan entendido? ¿Alguna pregunta, hermanos? Mario. El Israel físico, ¿dónde queda? Bueno, hay dos posiciones, para ser justos, ¿verdad? Hay dos posiciones y hay buenos creyentes que creen ambas posiciones. Un grupo de estos piensa que al final de los días habrá una conversión masiva de judíos a la luz de lo que dice Pablo en Romanos capítulo 11. Hay otro grupo que cree que de lo que habla Pablo en Romanos capítulo 11 no es de una conversión masiva de judíos al final de los tiempos, sino del hecho de que Dios no ha endurecido por completo al pueblo de Israel, porque a través de los siglos judíos se han estado convirtiendo al Señor. Y de esa manera Dios está complementando el grupo de israelitas elegidos que se añaden ahora a la iglesia, porque la iglesia es el nuevo Israel. Lo que nosotros no podemos creer de ninguna manera es que Dios va a volver a construir la pared intermedia de separación de la que Pablo habla en Efesios capítulo 2 para volver a separar al pueblo de Dios en Israel y la iglesia. No, la iglesia es el nuevo Israel. Si al final de los tiempos habrá una conversión masiva de judíos, como dije, eso lo creen algunos, personalmente yo no lo creo, pero no es un dogma, o sea, esa es mi interpretación personal de Romanos 11, es diferente. De hecho, vayan conmigo a Romanos capítulo 11 y van a ver por qué yo no creo eso. Escuchen la pregunta de Pablo en Romanos capítulo 11. ¿Cómo Pablo comienza este capítulo? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y obviamente él está hablando allí de Israel, el Israel nacional. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Y cuál es el argumento de Pablo para demostrar que Dios no ha desechado completamente a su pueblo? Dice, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él está diciendo, fíjense si Dios no ha desechado a su pueblo, que yo soy judío y yo estoy convertido. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado? Eso pensaba Elías. Y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo, no antes de que Cristo vuelva, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O sea, Pablo está diciendo, no, Dios no ha desechado a su pueblo. Todavía las puertas de la salvación están abiertas para cualquier judío que se convierta a Jesús y va a venir a formar parte de la iglesia. Y Pablo sigue desarrollando su tema y nos dice cómo Dios provocó a celos a los judíos a través de la salvación de los gentiles para que los judíos vengan a ser salvos. Escuchen el versículo 25.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes, ustedes los gentiles, o sea, nosotros que no somos judíos, en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es un endurecimiento parcial, no total. Hay judíos que todavía se convierten al Señor, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y aquí es que está el problema. Y luego todo Israel será salvo. El problema allí es la palabra luego. La palabra griega que aparece allí, aparece creo que más de 200 veces en el Nuevo Testamento y nunca significa luego. Siempre significa y de esta manera, y así, de esta forma, todo Israel será salvo. Todos los israelitas que han sido elegidos por Dios se van a ir convirtiendo a través de los siglos, hasta que llegue la plenitud de los gentiles y así todo Israel será salvo. Versículo 26. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Yo no sé por qué razón, bueno, yo puedo entender por qué. Hay alguna persona que lee en el versículo 26 y dice, tú ves, ahí está hablando de una conversión masiva en la segunda venida de Cristo. Hermanos, lean otra vez el versículo 26. Allí se está hablando de la segunda venida de Cristo o de su primera venida. De la primera, no de la segunda. Cuando Jesús vuelva por segunda vez, no vendrá de Sión, vendrá del cielo. Lo que él está diciendo es, ese plan de Dios es conforme a lo que fue profetizado. Vendrá de Sión el libertador, porque Jesús nació en Sión, nació en Israel, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, los israelitas que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y ahora escuchen: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, los gentiles, pero ahora, cuando Pablo escribió esto hace 2000 años, ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también, y lamentablemente la Reina Valera no incluye la palabra ahora allí, ellos también ahora alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. O sea, Pablo no está hablando de una conversión masiva de judíos al final de la historia. Él está diciendo eso es lo que está pasando ahora. Ahora se están convirtiendo judíos y se van a seguir convirtiendo judíos hasta el final de los tiempos. Y así todo Israel será salvo, juntamente con toda la iglesia de los elegidos del Señor. Ahora, repito, hermanos, esa es mi posición y la de muchos otros estudiosos de las Escrituras, pero estoy diciendo simplemente, esta es una posición, hay otra. Y hay buenos hombres en ambos lados. Para responder tu pregunta, Marito. Espero haberla respondido. Y ahora sí se fue el tiempo. Bueno, hermanos, la semana que viene, el pastor Alcántara, yo no voy a estar aquí, recuerden que voy a estar en México, pero la semana que viene, si el Señor lo permite, el pastor Alcántara va a hablar del dispensacionalismo y vamos a poder entender por qué hoy día hay tantas personas confundidas con respecto al tema de las profecías, al tema de Israel y aún a cómo interpretar correctamente la palabra de Dios.